Buenas tardes, les saluda una vez más Javier García desde el planetario Yocolcab de Chetumal, esperando que se encuentren bien ahí en casita en compañía de los suyos. El día de hoy nos toca hablar sobre el barómetro de mercurio y el experimento de Torricelli. ¿Okay? Vamos a ver que Evangelista Torricelli fue un físico matemático italiano que nació en Faenza por ahí de 1608, el cual fue discípulo de Galileo, y él lo asistió hasta su muerte y le servía de guía en su ceguera. Con la creación de sus manómetros, Torricelli pudo refutar la idea aristotélica respecto al vacío, el cual decía Aristóteles que no existía o que no podía existir. Torricelli observó que lo que quedaba por encima de su experimento muy acertado con la columna de mercurio, en su tubo invertido no podía ser más que vacío. Vamos a ver. Torricelli también calculó entre sus experimentos la velocidad de escape de un líquido del recipiente que lo contiene, y con el barómetro se midió por primera vez la presión atmosférica y se sigue usando hasta la actualidad. ¿En qué constituye su experimento? Okay. Vemos aquí en la imagen, no es nada más que un tubo de 1 metro de cristal, el cual está lleno de mercurio. Okay. Y él lo llenó de mercurio y con un dedo tapó el extremo abierto del tubo y lo introdujo en un recipiente con mercurio también. ¿Y qué es lo que pudo observar? Observó que la columna de mercurio bajaba y midió 76 centímetros de la superficie abierta del líquido de mercurio hasta la columna, ¿ok? Entonces pudo comprobar que hay una fuerza que equilibra este sistema, ¿ok? Y esta fuerza es ejercida es la presión atmosférica que está actuando, ¿ok? Y así pudo, este es el principio de los manómetros, como vamos a ver a continuación. Vemos que este experimento lo pudo haber realizado con otros líquidos, pero se utiliza el mercurio, o se utilizó debido a su gran densidad, ya que con este líquido, con esta sustancia, un tubo de aproximadamente 1 metro de altura era más que suficiente, ¿ok? Y muy manejable. Si el experimento nosotros lo hubiéramos hecho, o él lo hubiera hecho con agua, debido a la densidad del agua, que es 13.6 veces menor a la del mercurio, hubiera necesitado una columna o un recipiente de 13.6 veces mayor, ¿ok? O lo que es lo mismo, de 10.33 metros de altura. ¿Bien? Ahora, la presión manométrica y la presión absoluta. La presión la vamos a poder medir con una gran variedad de dispositivos mecánicos, los cuales muchas veces van a poder estar compuestos de resortes. También se utiliza un instrumento que mide la presión mediante un líquido, que por lo general va a ser mercurio, y a este es el que le llamamos manómetro. ¿Okay? Este es constituido por un tubo abierto y doblado en forma de U, como vamos a ver a continuación, y uno de los extremos va a estar abierto a la atmósfera y el otro se conecta al recipiente al cual se quiera medir la presión. ¿Okay? Vamos a la figura. Aquí tenemos en la figura el manómetro de mercurio. ¿Okay? Este es el fluido de trabajo, en este caso mercurio. Está abierto a la atmósfera por uno de los extremos y el otro extremo está conectado al recipiente al cual queramos medir a qué presión está el fluido que lo contiene, o el gas. ¿Okay? La presión manométrica se va a medir con la diferencia de alturas del instrumento.
Ahora, un líquido contenido en un recipiente abierto, además de la presión originada por su propio peso, también está sujeto a la presión atmosférica, la cual se va a transmitir uniformemente en todo el volumen a todo el volumen del líquido, ¿okay? Y en el caso de un líquido confinado en un depósito, además de la presión atmosférica, puede recibir otra presión causada por el calentamiento, tal como sucede en los autoclaves que contienen fluido bajo presión y se emplean como esterilizadores en clínicas y hospitales. Y también es muy común detectar la presión en las calderas de vapor o en las llantas de los autos como resultado del aire comprimido, ¿okay? Al cual están sujetas. Ahora, esta presión es diferente a la atmosférica y le vamos a llamar presión manométrica. Bien. Aquí la presión absoluta que soporta el fluido encerrado va a ser igual a la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica, ¿okay? La presión manométrica va a ser igual a la diferencia entre la presión absoluta del interior del recipiente, estamos hablando, y la presión atmosférica. Tenemos que presión absoluta va a ser igual a presión manométrica más presión atmosférica, ¿okay? La presión del recipiente. Tenemos la presión, su índice A es igual a P, presión manométrica más presión atmosférica. Y si queremos saber la presión manométrica es igual a la presión del recipiente menos la presión atmosférica, ¿okay? Ahora, como vemos, un medidor de neumáticos mide la presión, es decir, la diferencia entre la presión de la llanta y la presión atmosférica. Vamos a un ejemplo. Dice el ejemplo así: ¿cuál es la presión en kilopascales, en PSI y en atmósferas producida por una columna de mercurio de 60 centímetros de altura? Veamos cómo se resuelve. Datos: tenemos altura 60 centímetros, tenemos la densidad del mercurio, que es 13.600 kilogramos por metro cúbico, y nos están pidiendo la presión hidrostática en este caso, ¿ok? ¿Cuál es la presión en kilopascales? Hidrostática, ¿por qué? Porque es del fluido. Entonces, y es un fluido que no está en movimiento, está estático. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La de presión hidrostática, la hemos visto en unas asesorías pasadas, que es igual a densidad por gravedad por altura. Aquí simplemente es sustituir en la fórmula. Presión hidrostática es igual a densidad, la densidad del mercurio 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad terrestre, debido a la fuerza de atracción de la Tierra, es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y por la altura, que es 0.60 metros, ¿ok? Aquí el detalle está en que la altura nos la dan en centímetros, tenemos que hacer la conversión a metros, dándonos una presión hidrostática de 79.968 newtons sobre metros al cuadrado, que es lo mismo que 79.97 kilopascales. Bien, ahora tenemos que pasar de pascales a atmósferas. Tenemos el factor de conversión también. Tenemos que la presión hidrostática es igual a 79.97 kilopascales multiplicado por el factor de conversión, que es una atmósfera es igual a 101.3 kilopascales. Con esta conversión se van kilopascal con kilopascal, entonces nada más nos queda 0.789 atmósferas, ¿ok? Y en pulgadas cuadradas de presión es en PSI. La presión en kilopascales, una vez más, 79.97 kilopascales. Y aquí tenemos el factor de conversión otra vez. Tenemos que 14.7 PSI
es igual a 101.3 kilopascales, dándonos como resultado la presión hidrostática en PSI es igual a 11.6. Bien, simplemente aquí es ir a las tablas, encontrar los factores de conversión y son multiplicaciones o divisiones directas, ¿ok? Y tenemos un ejemplo más. Dice así: un émbolo ejerce una fuerza de 196 newtons sobre una muestra de gas en un cilindro de 8 centímetros de diámetro. La pregunta es: ¿cuál es la presión manométrica del gas y cuál es la presión absoluta? O sea, la presión total, ¿ok? Tenemos los datos que es 196 newtons de fuerza, un diámetro de 8 centímetros que convertido a metros es 0.08 metros. Nos piden la presión manométrica y la presión total, ¿ok? ¿Cuáles son nuestras fórmulas? Sabemos que presión es fuerza entre área y la presión total es igual a la manométrica más la absoluta. Y también vamos a utilizar, sabemos que el área es igual a pi por radio al cuadrado, y esto es igual a pi por diámetro entre 2 al cuadrado, que es lo mismo que pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ahora vamos al desarrollo. ¿Qué es lo que calculamos primero? Calculamos primero el área para después sustituirlo en las fórmulas, ¿ok? Tenemos que el área va a ser igual a pi, que es aproximadamente 3.1416, por el diámetro al cuadrado, que es 0.08 metros elevado al cuadrado, todo dividido entre 4, dándonos un área de 5.03 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Ya con esto podemos sustituirlo en la fórmula de presión para encontrar la presión manométrica, la cual es fuerza entre área. La fuerza es de 196 newtons en este caso y el área es 5.03 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, dándonos una presión manométrica de 38.966.2 pascales. Bien, y para la presión total ya tenemos la manométrica, conocemos la atmosférica, entonces nada más es sumarlo. Tenemos la presión total va a ser 38.97 kilopascales más 101.3 kilopascales es igual a 140.27 kilopascales de presión. Bien, y dicho esto, terminamos esta asesoría de hoy, la cual es el experimento de Torricelli y el barómetro de mercurio. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales con temas muy interesantes, muy entretenidos. Tenemos Astrociencia con Silpa, talleres con cable y con Mini, temas que sin duda les van a servir mucho. Se despide de ustedes Javier García Vega desde el planetario Yocol Cable Chetumal. Hasta pronto. Juntos saldremos adelante.